Bienvenidos a Rutas del Alma. Hoy exploraremos la historia de Lucía, una joven obligada a casarse con un hombre rico pero desconocido. Por el bienestar de su familia, no tuvo más opción que aceptar, pero la vida después del matrimonio no fue como ella imaginaba. Si fueras Lucía, ¿qué harías al descubrir, entre dudas y miedos, un secreto que podría cambiarlo todo? Acompáñanos en este viaje lleno de emociones. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte las próximas historias en Rutas del Alma. Bajo la tenue luz de la vela, que titillaba como un débil suspiro en medio de la penumbra, la pequeña habitación estaba envuelta en una atmósfera pesada, como si la tristeza se hubiera transformado en hilos invisibles que apretaban cada respiración, haciendo que el aire mismo pareciera cargado de un dolor silencioso que se adhería a las paredes desgastadas. Soledad estaba allí, de pie junto a una mesa de madera vieja, sus manos huesudas y temblorosas acariciaban suavemente el borde de su vestido remendado cuyos parches deshilachados parecían contar historias de días mejores que ya no volverían, mientras sus ojos, oscuros y profundos como pozos sin fondo, reflejaban un dolor que cortaba como un cuchillo. Aunque aún intentaban mantener una dulzura en su voz suave, que resonaba como el susurro del viento sobre los campos áridos, un eco de ternura que luchaba por no romperse bajo el peso de la realidad. 60 años, dijo, su voz ligera pero impregnada de un dolor indescriptible. Cada sílaba emergiendo como si fuera arrancada de un corazón sangrante, cargada de un lamento que parecía haber sido guardado durante décadas. Él quiere casarse contigo, Lucía. Dice que cuidará de ti y de toda nuestra familia, continuó, su tono tembloroso como una cuerda a punto de romperse, mientras bajaba la cabeza, apretando los labios con fuerza para contener las lágrimas que amenazaban con brotar como un río desbordado, sus párpados cerrándose brevemente como si quisiera encerrar dentro de sí misma la impotencia de una madre que no podía cambiar el destino cruel que se alzaba ante su hija. Unos días antes, Fernando había dejado la carta frente a Lucía, sus manos tallosas temblando como hojas secas al viento frío, cada dedo rugoso moviéndose con torpeza mientras empujaba el frágil papel hacia su hija, su mirada pesada, cargada con el cielo gris de los años de lucha que habían marcado su rostro con arrugas profundas. Un hombre rico quiere casarse contigo, Lucía, dijo su voz ronca. Como piedras crujiendo sobre la tierra seca, llena de esfuerzo, como si cada palabra tuviera que ser arrancada de lo más profundo de su ser, mientras su corazón latía con fuerza, cada latido resonando en su pecho como un tambor que anunciaba una batalla que no podía ganar. Intentaba mantener la calma en su tono, pero sus ojos oscuros, apagados por años de fatiga, revelaban la impotencia y el dolor de un padre incapaz de proteger a su hija de un futuro que él mismo no había elegido. Lucía escuchó esas palabras y sintió que su corazón se apretaba como si una mano invisible lo estrujara. Su respiración se volvió agitada, entrecortada, como la de un animal atrapado entre la vida y la muerte. Cada inhalación cargada de una angustia que parecía consumirla desde dentro. ¿Qué? Preguntó, su voz temblorosa como una cuerda estirada al límite, a punto de romperse en mil pedazos, mientras sus ojos, grandes y brillantes por las lágrimas contenidas, se alzaban hacia su padre y luego hacia su madre, buscando respuestas en sus rostros demacrados, su mirada llena de confusión, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Soledad, que estaba a su lado, sintió como sus frágiles hombros temblaban levemente bajo el peso de las emociones que la abrumaban. Respiró hondo, un suspiro que parecía arrancar fragmentos de su alma, para contener el llanto que amenazaba con derramarse. Su voz seguía siendo suave pero cargada de dolor, como la canción de cuna de una madre que ya no tiene lágrimas para derramar. Se llama Alejandro, el hombre más rico de este pueblo, dijo, cada palabra cayendo como una puñalada en su propio corazón, mientras intentaba mantener la voz dulce, como si con ello pudiera aliviar el sufrimiento que sabía que su hija pronto enfrentaría, aunque cada sílaba pronunciada parecía abrir una herida más profunda en su interior. Lucía frunció el ceño. Sus manos se aferraron inconscientemente al borde de su viejo vestido, sus dedos pallideciendo por la fuerza con la que apretaba la tela raspada, como si quisiera anclarse a algo tangible en medio del torbellino de pensamientos que la envolvía.
Su mente giraba frenéticamente, buscando en los rincones más recónditos de su memoria si alguna vez había escuchado ese nombre, pero todo era una neblina espesa, un vacío que se negaba a darle respuestas. Alejandro quien preguntó, su voz llena de duda, su mirada afilada como una cuchilla mientras buscaba desesperadamente en los ojos de sus padres la esperanza de que esto fuera solo una cruel broma, un mal sueño que desaparecería al despertar. Fernando suspiró, un sonido pesado como el viento silbando entre las montañas. Su mirada se perdió en la nada, como si quisiera escapar hacia un lugar donde las responsabilidades y el dolor no existieran. Sí, ese nombre no es raro, murmuró, su voz grave, casi inaudible, como si hablara consigo mismo. Mientras bajaba la cabeza y sus manos callosas se entrelazaban con fuerza, los dedos temblando como si intentaran contener una tormenta de emociones que amenazaba con estallar en cualquier momento. Lucía permaneció inmóvil en su vieja cama, las tablas de madera crujiendo bajo su peso cada vez que se movía ligeramente, como si la cama misma compartiera su dolor y quisiera protestar ante la injusticia que se cernía sobre ella. Sus manos temblorosas sostenían la carta arrugada, sus dedos la apretaban con tanta fuerza que los nudillos se volvían blancos, como si quisiera destrozarla cruel. Realidad escrita en esas líneas negras. Leyó una y otra vez cada palabra. Cada línea era una daga helada que se hundía en su pecho, haciéndole sentir un dolor insoportable que parecía desgarrarla desde dentro, pero por más que las leía, el contenido no cambiaba, era como una sentencia inapelable. Su familia quería que se casara con un hombre mayor, un hombre que podría ser su padre, un hombre cuya existencia hasta ese momento había sido un completo misterio para ella. Sintió que su pecho se comprimía. Cada respiración era una carga pesada que parecía aplastarla, y sus pensamientos se convertían en un torbellino que la arrastraba a un abismo sin fondo, un lugar oscuro donde no había salida. Quería negarse, quería gritar con todas sus fuerzas que no podía hacerlo, que no podía sacrificar su vida entera por un matrimonio sin amor, que no podía entregar su juventud y sus sueños a un extraño. Quería huir, romper todas las cadenas que la ataban y encontrar su propio destino, vivir según los latidos de su corazón, libre y sin ataduras. Pero cada vez que esa idea brillaba como una chispa de esperanza en su mente, la imagen de su madre y Soledad aparecía con una claridad desgarradora, como un cuchillo cortando su conciencia. Veía a Soledad con los ojos enrojecidos, las lágrimas deslizándose por sus mejillas demacradas cuando recibió las primeras bolsas de comida tras días de hambre, su rostro iluminado por una mezcla de alivio y tristeza, una expresión que Lucía nunca podría olvidar. Fue la primera vez en años que su madre supo con certeza que esa noche la familia no dormiría con el estómago vacío, y esa mirada, una mezcla de alegría y dolor indescriptible, quedó grabada en el corazón de Lucía como una cicatriz imborrable. Luego pensó en su padre, Fernando, un hombre que alguna vez fue fuerte como una montaña, pero que ahora era solo la sombra de lo que había sido, sentado en la esquina de la casa con la mirada hundida en el cansancio, sus manos callosas descansando sobre la mesa sin decir una palabra porque estaba agotado. Siempre intentó ocultar su debilidad, pero se reflejaba en cada arruga de su rostro curtido, en cada suspiro pesado que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Y entonces, en recuerdo de un informe médico que había encontrado unos días antes mientras ordenaba la casa, le golpeó como un trueno, un papel arrugado escondido en una vieja caja de madera entre documentos amarillentos por el tiempo. Cuando lo abrió, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Fernando estaba enfermo, una enfermedad grave que requería una cirugía costosa, un dinero que su familia jamás podría imaginar tener. Pero él no había dicho nada, no había dejado que nadie lo supiera. Tal vez porque no quería ser una carga más para una familia que ya vivía atrapada en la miseria. El corazón de Lucía se encogió al pensar en el sacrificio silencioso de su padre, en el dolor que soportaba en silencio mientras VNCGNGXMTNCGNG vomikimin. Nanp, la carta en sus manos con las frías palabras de Alejandro, era una condena ineludible. Tengo 60 años. Soy un hombre rico. Cuidaré de su hija y de su familia. Este matrimonio traerá seguridad y estabilidad. Cada palabra resonaba en su mente como una estocada, haciendo que su pecho doliera aún más, como si un peso invisible la aplastara desde dentro.
La pequeña habitación quedó en silencio. Solo se escuchaban los suspiros pesados de Fernando, que parecían llevar consigo el cansancio de toda una vida, y los sollozos ahogados de Soledad, que intentaba contenerse pero no podía evitar que las lágrimas escaparan, como dos melodías tristes fusionándose en el aire sofocante. Lucía no sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar ante aquella propuesta que parecía arrancarle todo lo que alguna vez había soñado. Su mente giraba sin descanso. Su corazón estaba desgarrado entre el amor inmenso que sentía por su familia y su deseo desesperado de libertad, una libertad que parecía desvanecerse como el humo ante sus ojos. Justo en ese momento, un golpe seco en la puerta rompió la tensa calma que envolvía la habitación, resonando como un martillo quebrando el silencio y haciendo que los tres alzaran la cabeza al unísono. Fernando se levantó lentamente, sus pies parecían de plomo mientras avanzaba hacia la puerta con una mirada agotada pero con un destello de esperanza en sus ojos cansados, como si esperara que fuera algo más que otro recordatorio de su miseria. Afuera, dos hombres fornidos descargaban grandes sacos, maíz, arroz y harina se apilaban en el patio, una imagen de abundancia que su familia nunca había visto antes, una visión que parecía sacada de un sueño imposible. Detrás de ellos, otro hombre sostenía una cesta de verduras frescas y botellas de aceite dorado, brillando como tesoros en los ojos de los hambrientos, cada hoja verde y cada bota de líquido dorado pareciendo promesas de días mejores. Fernando quedó inmóvil, sus ojos abiertos de asombro mientras las arrugas en su rostro parecían suavizarse por un instante. Su voz tembló como si estuviera a punto de llorar cuando preguntó: ¿quién envió esto? El hombre más alto, con una barba espesa y una expresión seria, sonrió con un destello de significado en su mirada, como si supiera más de lo que dejaba entrever. El señor Alejandro dice que esto es solo un pequeño regalo. Habrá más cuando venga a ver a su hija, respondió, su tono seguro como una promesa inquebrantable que resonaba en el aire cálido de la tarde. Lucía sintió un nudo en el estómago, como si una mano invisible la apretara con fuerza. Su pecho subiendo y bajando rápidamente mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Sus ojos recorrieron los sacos de arroz, las botellas de aceite, los manojos de verduras, suficientes para alimentar a su familia durante semanas, quizás meses. Una visión que debería haberla llenado de alegría pero que en cambio la sumió en un mar de emociones contradictorias. Soledad se tapó la boca con las manos, sus lágrimas cayendo silenciosamente mientras miraba la comida con una mezcla de incredulidad y gratitud, sus hombros encorvados relajándose por primera vez en mucho tiempo. Fernando apenas pudo susurrar un agradecimiento, su voz temblorosa de emoción mientras sus manos callosas se alzaban para tocar uno de los sacos, como si quisiera asegurarse de que no era un sueño, y así Lucía supo que sin importar la decisión que tomara, su vida nunca volvería a ser la misma. Que este momento marcaba un antes y un después, un punto de no retorno donde su amor por su familia y su deseo de libertad chocaban como dos fuerzas imparables, dejando su corazón hecho pedazos mientras el peso de las expectativas y la realidad se cernía sobre ella como una sombra ineludible. Cada saco de comida, cada botella de aceite, cada hoja verde parecía susurrarle una verdad que no quería aceptar. Su sacrificio podría salvar a su familia, pero ¿a qué costo? Mientras sus padres permanecían en el patio agradeciendo entre lágrimas a los hombres que se retiraban, Lucía se quedó sentada en su cama, la carta aún en sus manos temblorosas, sus dedos apretándola con tanta fuerza que el papel se arrugó aún más, como si quisiera borrar las palabras que la condenaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. No podía permitirse mostrar su debilidad ahora, no cuando sabía que su decisión podría cambiarlo todo. Su respiración se volvió más pesada, cada inhalación una lucha contra el nudo que apretaba su garganta mientras su mente seguía girando sin descanso, atrapada entre el amor filial y el anhelo de una vida que ahora parecía más lejana que nunca. Cada palabra de la carta resonaba en su cabeza como un eco interminable. Tengo 60 años. Soy un hombre rico. Cuidaré de su hija y de su familia, y con cada repetición, sentía que su corazón se rompía un poco más, como un cristal frágil que se resquebraja bajo demasiada presión. Pero en medio de esa torbellino de emociones, una certeza comenzó a tomar forma en su interior. No podía permitir que su familia sufriera más,
No podía ignorar el sacrificio silencioso de su padre ni las lágrimas de su madre, y así, con el corazón apesadumbrado y los ojos nublados por las lágrimas contenidas, tomó una decisión. Que sabía que cambiaría su vida para siempre, una decisión que no quería pero que sentía que debía tomar, mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo apagado que parecía reflejar el dolor en su alma. Lucía cerró los ojos por un momento, dejando que una única lágrima escapara y rodara por su mejilla, un pequeño acto de rebeldía contra el destino que la aguardaba antes de levantarse y enfrentarse a lo que venía, con la fuerza que solo una hija que ama profundamente a su familia podría reunir. «¿Por qué me dices esto?», susurró Lucía, su voz temblorosa como la brisa del último otoño que atraviesa las hojas secas, llevando consigo un dolor inexpresable que parecía trenzarse con cada sibilante palabra. Mientras permanecía inmóvil en la vieja silla de madera bajo la luz titillante de las velas que parpadeaban como estrellas solitarias en la noche infinita, sus ojos abiertos reflejaban una confusión imposible de ocultar, como un fiero nublado a punto de desatar una tormenta. Su respiración se volvió entrecortada, cada inhalación pesada como si el aire de la habitación se hubiera congelado en cristales invisibles que oprimían su pecho con un peso insoportable. Cada palabra que pronunciaba parecía extraída desde lo más profundo de su corazón, donde las emociones turbulentas rugían como un océano embravecido en plena tormenta incontrolable. Sus manos se aferraban con fuerza entre sí, los dedos entrelazados hasta que los nudillos se volvieron blancos como el mármol, como si intentara aferrarse a un último vestigio de calma antes de que todo se derrumbara en un abismo sin fondo. Su mirada hacia el hombre frente a ella era a la vez desesperada y curiosa, como la de un animal acorralado sin saber qué le espera. Sus pestañas temblaban ligeramente al contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse, mientras tanto su pecho subía y bajaba con dificultad como si cada aliento fuera una lucha contra un enemigo invisible que intentaba sofocarla. Sus labios entreabiertos apenas dejaban escapar un susurro roto mientras sus ojos buscaban una respuesta que pudiera calmar el torbellino de emociones que giraba en su interior. «Porque ese anciano es él», sonrió el hombre con tristeza, una sonrisa tan melancólica como la luna velada por las nubes, cargada de secretos jamás revelados que parecían pesar en su alma como un libro antiguo sellado por el tiempo y el polvo. Inclinó levemente la cabeza como si quisiera aliviar la carga de sus propios recuerdos. Sus ojos brillaban con una luz indescifrable, como un lago en calma que esconde corrientes profundas y peligrosas bajo su superficie. Su voz grave resonó como las olas golpeando las rocas de un acantilado, lenta pero implacable. Cada palabra era como una daga helada que perforaba el corazón de Lucía con una precisión cruel, haciéndole sentir que su propio latido se detenía por un instante como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar su dolor. Su respiración se atascó en la garganta como si un nudo invisible se hubiera formado. Su cuerpo entero se endureció como una estatua de piedra en medio del viento frío que parecía soplar desde su propia alma. Sus ojos se abrieron aún más, reflejando asombro y desconcierto como si estuviera mirando directamente al vacío de una pesadilla de la que no podía despertar. No se atrevió a moverse ni a emitir sonido alguno. Solo permaneció allí sentada con el peso de esas palabras aplastándola, sus manos temblorosas descansando en su regazo como si toda la fuerza de su cuerpo se hubiera desvanecido con aquella revelación. Cuando los recuerdos irrumpieron en su mente como una inundación interminable que arrastraba todo a su paso, llevándola de vuelta a una noche fría y lluviosa donde las gotas rugían en el techo como una sinfonía de tristeza que parecía resonar con el latido acelerado de su corazón. Recordaba claramente aquella noche en que un anciano de aspecto humilde entró en su pequeña tienda, su figura agotada como la de un viajero extraviado tras años de errancia por caminos olvidados. Sus manos delgadas temblaban al contar las pocas monedas que tenía como si cada una fuera un tesoro inalcanzable. Sus ojos reflejaban vergüenza al darse cuenta de que no tenía suficiente para comprar un trozo de pan, una vergüenza tan profunda que parecía encorvar aún más sus hombros ya castigados por el tiempo. Lucía no lo pensó demasiado. Simplemente sacó dinero de su propio bolsillo para ayudarlo con un gesto tan natural como respirar. Le llevó una taza de té humeante con un aroma reconfortante que llenaba la pequeña tienda con un calor inesperado, y se sentó a su lado, escuchando sus historias entrecortadas con una paciencia que ella misma no sabía que poseía.
hasta que sus ojos recuperaron un brillo de esperanza que parecía haber estado perdido durante años. En aquel momento para ella solo fue un pequeño gesto. Una ayuda insignificante como un pétalo cayendo suavemente al suelo sin hacer ruido. Pero ahora cuando el hombre frente a ella mencionó aquella historia, cada detalle de su memoria cobró vida como un fuego avivado por el viento, haciendo que su corazón latiera con más fuerza con un dolor y desconcierto indescriptibles que parecían enredarse en su pecho como una madeja imposible de desenredar. Sintió como sus dedos se crispaban aún más en su regazo como si intentaran aferrarse a algo tangible en medio de la tormenta emocional que la envolvía. Él es mi abuelo. Su voz grave resonó nuevamente como una cuchilla afilada, profundizando la herida en su pecho con una precisión que le cortaba el aliento, congelando su cuerpo una vez más como si el frío de la verdad hubiera convertido su sangre en hielo. Sintió que su aliento se le escapaba como si estuviera siendo arrancado de sus pulmones. Su pecho se volvió tan pesado como si una roca invisible lo estuviera oprimiendo hasta el punto de hacerla jadear en busca de aire. Sus manos temblaban con más fuerza ahora, los dedos ya no podían entrelazarse con firmeza, simplemente descansaban sobre su regazo sin energía alguna, como si todo su ser hubiera sido drenado por la intensidad de esas palabras. Él nunca olvidó lo que hiciste por él aquella noche. Dijo que había encontrado un ángel. Una mujer con un corazón puro, continuó el hombre, su voz cargada de emoción como si relatara una leyenda antigua que había marcado su alma con tinta imborrable. Cada palabra que pronunciaba era como un golpe de martillo en su mente, haciéndole imposible negar la verdad, pero al mismo tiempo incapaz de asimilarla completamente. Sintió como sus propios ojos se llenaban de lágrimas que quemaban al deslizarse por sus mejillas. Cada gota cargada de una mezcla de incredulidad y tristeza que parecía acumularse en su pecho como un peso insoportable. La respiración de Lucía se volvió aún más agitada. Cada inhalación se sentía como si el cielo entero le cayera encima, aplastándola con su inmensidad. Su garganta estaba seca como si todas las palabras se hubieran quedado atrapadas en algún rincón de su mente, incapaces de salir para expresar el caos que la consumía. Intentó tragar saliva, pero el nudo en su garganta se lo impedía. Sus labios temblaban mientras intentaba formular alguna respuesta coherente. Entonces, ¿cómo lo sabes?, preguntó ella, su voz apenas un susurro como el sonido de una hoja al caer en el silencio del otoño. Su mirada llena de incertidumbre, buscando un destello de claridad en medio de la densa niebla de la verdad que parecía envolverla. Sus ojos lo observaban con desesperación y curiosidad, como un animal acorralado sin saber qué le espera. Cada músculo de su rostro tensó como si temiera que la siguiente palabra pudiera romperla en pedazos. El hombre guardó silencio por un instante que pareció eterno. Su mirada sobre ella rebosaba sentimientos como la luna llena iluminando la oscuridad sin falsedad alguna. Respiró hondo como si estuviera a punto de revelar algo que había guardado por mucho tiempo en lo más profundo de su ser. Su pecho se elevó lentamente y luego descendió como si estuviera juntando valor para continuar. Él investigó sobre ti, Lucía. Supo de las dificultades que has enfrentado, de tu familia, de los sacrificios que nunca te quejaste de hacer, dijo. Sus palabras caían como gotas de agua sobre tierra árida, despertando sentimientos que ella había enterrado por tanto tiempo bajo capas de resignación y fortaleza fingida. Hablaba con lentitud, como si cada palabra fuera cuidadosamente elegida para no herirla más de lo necesario, pero al mismo tiempo no podía ocultar la sinceridad de su corazón que parecía desbordarse con cada sílaba. Lucía abrió la boca para responder, pero ninguna palabra pudo salir, como si su corazón hubiera quedado atrapado en un torbellino de emociones incontrolables que giraban sin rumbo dentro de ella. Su mente era un caos donde cada recuerdo, cada emoción, todo se mezclaba en una vorágine que no podía desentrañar. Sus manos instintivamente se posaron sobre su pecho como si intentara proteger su corazón de sus palabras que golpeaban con una fuerza que no podía resistir, pero al mismo tiempo no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas como pequeños ríos que llevaban consigo el peso de su alma herida. Él continuó. Su voz descendió como el lamento de un violín tocando notas melancólicas que resonaban en el aire cargado de la habitación. Y entonces él vino a mí con una petición. Lucía contuvo la respiración. Su corazón se apretó como si una mano invisible lo oprimiera con una fuerza que le arrancaba el aire de los pulmones. Cada latido resonaba con ansiedad como
tambores anunciando un destino inevitable. Se sintió como si estuviera parada en una encrucijada sin saber qué camino tomar. Sus dedos se crisparon aún más sobre su pecho como si intentaran proteger lo poco que quedaba de su corazón intacto. Su mirada no se apartó de él, temerosa y curiosa a la vez, como si cada palabra suya fuera una puerta que podía abrirse a un abismo o a una salvación, esperando una respuesta que podría cambiar su vida para siempre. Él quería que me casara contigo, dijo. Cada palabra era como una flecha directa a su mente, haciéndole sentir que el mundo a su alrededor colapsaba en un instante. Su mente quedó en blanco como un lienzo arrancado de toda pintura. Sus manos temblaron aún más. Sus dedos se aferraron con fuerza al borde de su vestido como si fuera lo único que la mantenía conectada a la realidad que se desmoronaba. Su corazón latía con fuerza, cada latido resonaba con una emoción indescriptible como una pequeña llama ardiendo en la fría oscuridad de la incertidumbre. Sintió como su cuerpo entero se tensaba, como si estuviera al borde de un precipicio mirando hacia abajo sin saber si caería o encontraría un camino de regreso. Al principio, me negué, confesó él. Su mirada reflejó un instante de duda como la luz parpadeante de una vela antes de apagarse. Clavó saliva, el sonido apenas audible en la habitación silenciosa como el eco de una ola rompiendo en la distancia. No creía en los matrimonios arreglados. No quería casarme con alguien que no conocía, continuó, su voz cargada de emoción como si estuviera desahogando el peso de una promesa impuesta que había cargado durante demasiado tiempo. Cada palabra suya era como un eco que resonaba en el alma de Lucía, haciéndola sentir un nudo en el pecho, un dolor sordo que se extendía por su cuerpo como si hubiera perdido una parte de su memoria sin siquiera saberlo. Pero entonces él falleció, dijo. Su voz descendió como el eco de un violín tocando notas tristes que parecían cortar el aire con su melancolía. Cada palabra era una puñalada en su corazón, haciéndole imposible contener sus emociones que ahora se desbordaban como un río que rompe un dique. Cada lágrima que caía llevaba consigo el dolor y la incertidumbre de un alma desgarrada que no sabía cómo enfrentar la verdad que se desplegaba ante ella. Su último deseo fue que me casara contigo, prosiguió. Su voz temblaba ligeramente como si cada palabra le costara pronunciarla, como si cada sílaba estuviera cargada de un peso que él mismo apenas podía soportar. Lucía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba en pedazos como un castillo de arena frente a una ola gigante. Sus manos se deslizaron lentamente de su vestido hasta caer inertes sobre su regazo como si ya no tuvieran fuerza para sostenerse. Su mirada se nubló con lágrimas que ahora caían sin control como un diluvio que no podía detenerse. Él la miró con ternura pero con determinación, como un viajero esperando la luz al final del camino después de años de vagar en la oscuridad, y entonces con un susurro sincero y profundo que parecía surgir desde lo más hondo de su alma dijo: pero en el momento en que te vi por primera vez, supe que ya te amaba. Esas palabras cayeron sobre Lucía como un rayo que ilumina la noche más oscura, haciéndola temblar de pies a cabeza. Su respiración se detuvo por un instante como si su corazón hubiera olvidado cómo latir. Sus ojos se abrieron aún más buscando en la mirada de él alguna señal de engaño, pero no encontró nada más que una sinceridad abrumadora que la envolvió como un abrazo inesperado. Sintió como su cuerpo entero se relajaba por primera vez en lo que parecía una eternidad, como si esas palabras hubieran roto las cadenas invisibles que la ataban. Las lágrimas que antes caían de dolor ahora parecían llevar una mezcla de alivio y esperanza. Aunque todavía temblaba, su mirada se suavizó como si estuviera viendo por primera vez no al hombre que representaba una obligación, sino al hombre que había elegido amarla con todo su ser. Su pecho subía y bajaba más lentamente ahora mientras intentaba asimilar cada palabra, cada emoción que ella había entregado como un regalo inesperado. Sus manos se alzaron tímidamente hacia su rostro para secar las lágrimas que aún resbalaban por sus mejillas, y aunque no respondió de inmediato, algo dentro de ella comenzó a florecer como una flor que despierta después de un largo invierno, algo que quizás algún día podría llamarse amor. En la pequeña habitación, la luz de las velas danzaba suavemente, proyectando sombras etéreas que parecían bailar en las paredes del tiempo, como si cada parpadeo fuera un suspiro del pasado que se resistía a desvanecerse, y el aire, impregnado de un silencio casi sagrado, envolvía todo con una calma frágil que parecía a punto de romperse, una atmósfera tranquila como la superficie de un lago otoñal bajo un cielo grisáceo que de repente se rompió por una voz profunda y serena.
resonando como un eco desde lo más hondo del alma, cada palabra cargada de una intensidad que parecía atravesar el velo del tiempo. Lucía, sé que esto es difícil de creer, pero soy Alejandro. Siempre he sido Alejandro y esas palabras, pronunciadas con una certeza que no admitía dudas, fueron como un filo invisible, portando los pensamientos nebulosos de ella con una precisión quirúrgica, haciendo que su corazón temblara dentro de su pecho. Como un pájaro perdido en medio de una tormenta implacable, sus alas batiendo desesperadamente contra los vientos de la incertidumbre, Lucía quedó atónita, sus ojos claros como gotas de rocío se abrieron con incredulidad mientras miraba fijamente al hombre frente a ella, sus pupilas dilatándose como si intentaran absorber cada detalle de su rostro para encontrar algún indicio que desmintiera lo que acababa de escuchar, pero no había nada más que la verdad desnuda en aquella mirada que la enfrentaba. Una mirada que parecía desnudarla hasta el alma, dejando al descubierto cada rincón de su ser. Negó con la cabeza una y otra vez, un gesto casi instintivo, como si con cada movimiento pudiera conjurar la realidad que se alzaba ante ella, sus cabellos negros como la seda deslizándose por sus hombros temblorosos con una gracia inconsciente, como si incluso en su desesperación aún conservara la delicadeza de una flor que se niega a marchitarse. Y cada sacudida de su cabeza era un intento vano de ahuyentar la pesadilla que se cernía sobre ella, un esfuerzo por aferrarse a la cordura que parecía desmoronarse bajo el peso de lo que sus oídos acababan de captar. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando como un tambor en su pecho, como si quisiera romper las costillas que lo aprisionaban y escapar de la verdad que amenazaba con ahogarla, cada latido un grito silencioso de resistencia contra lo que su mente se negaba a aceptar. No puede ser, estás mintiendo. Alejandro era un hombre mayor, yo me casé con él, balbuceó, su voz temblorosa como hoja seca susurrando al viento en una noche fría de otoño, cada palabra entrecortada por la ansiedad que la consumía, mientras su mirada se nubló por la confusión extrema, sus ojos empañándose con lágrimas que aún no se atrevían a caer, como si temieran que al derramarse arrastraran consigo toda su fortaleza, cada parpadeo suyo un esfuerzo por contener el torrente que rugía en su interior. El hombre permaneció ahí con una figura alta y firme como un árbol centenario que ha soportado innumerables tormentas, emanando una presencia imponente y decidida que parecía llenar la habitación, su postura erguida pero no intimidante, como si cada músculo de su cuerpo estuviera calibrado para transmitir seguridad en lugar de amenaza, su presencia un contraste abrumador con la facilidad que envolvía a Lucía. Suspiró, un sonido como el vaivén de las olas contra las rocas, suave pero poderoso, cargado de una melancolía que parecía venir de muy lejos, y su mirada era tierna, inquebrantable como las estrellas en la noche profunda, sin rastro alguno de engaño, cada línea de su rostro reflejando una sinceridad que desarmaba cualquier sospecha, cada arruga invisible en su piel joven contando una historia que aún no había sido revelada. Entiendo tu confusión, pero déjame explicarte, dijo con una voz sincera como un manantial cristalino que fluye puro desde las montañas, tratando de calmar la tormenta que rugía dentro de ella, sus palabras pronunciadas con una cadencia cuidadosa, como si temiera que un tono demasiado elevado pudiera asustarla aún más, su voz un bálsamo que intentaba sanar las heridas que él mismo había abierto sin querer, pero Lucía retrocedió, todo su cuerpo temblando como un pétalo frágil ante un vendaval, sus piernas tambaleándose ligeramente mientras se alejaba, como si cada paso hacia atrás fuera un intento desesperado por poner distancia entre ella y la verdad que se alzaba como un espectro frente a sus ojos. Su respiración entrecortada mientras sus manos buscaban apoyo en el aire vacío, se aferró con fuerza a la delgada manta que la cubría, sus dedos apretándola con tanta intensidad que los nudillos se volvieron blancos, como si esa tela desgastada fuera el único escudo que la protegía de la aterradora verdad que comenzaba a revelarse, un ancla frágil en medio de un océano de incertidumbre que amenazaba con tragarla entera. Acababa de despertar tras un día agotador, su mente aún atrapada en un ensueño donde imágenes borrosas se entrelazaban como un cuadro desdibujado por el agua, los recuerdos fragmentados danzando en su cabeza como sombras esquivas que se negaban a tomar forma. Cada pensamiento un rompecabezas roto que ella intentaba desesperadamente ensamblar. Recordaba con claridad que el hombre con quien se había casado era un anciano de cabellos canosos,
Un rostro curtido por los años con arrugas profundas como cicatrices del tiempo grabadas en su piel, sus manos temblorosas pero pálidas cuando tomaron las suyas durante la ceremonia, y su voz ronca pero amable cuando le habló por primera vez como su esposo, cada palabra suya grabada en su memoria como un juramento eterno. Pero ahora, frente a ella, se encontraba un joven de aspecto fuerte con el cabello negro aún húmedo como si acabara de salir de la lluvia, cada mechón brillando bajo la luz tenue de las velas como si estuviera hecho de obsidiana líquida, y un rostro tan atractivo que parecía esculpido por la luz del sol, sus rasgos definidos y juveniles, sin ninguna señal de vejez. Nada que se asemejara al Alejandro que había conocido y amado, lo que hacía que su mente girara en un torbellino de preguntas sin respuesta, cada pensamiento un nudo que se apretaba más en su pecho. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está? Alejandro, gritó, su voz quebrándose como cristales estrellándose contra el suelo de piedra, cada palabra cargada de una angustia que parecía desgarrarla desde dentro, mientras lágrimas resbalaban por sus mejillas blancas, como perlas desvaneciéndose en la oscuridad, Tarragota dejando un rastro ardiente sobre su piel fría, su rostro huyenza donde el dolor pintaba cada trazo con pinceladas de desesperación. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Su respiración, tornándose entrecortada, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones, y cada rincón de su ser temblaba con una mezcla de niebla y desconcierto que amenazaba con consumirla, su cuerpo entero un mapa de emociones que no podía controlar. El hombre dio un paso adelante extendiendo la mano con un gesto lento y cuidadoso, como si quisiera disipar su miedo sin forzarla, pero ella retrocedió aún más, su espalda chocando contra la pared áspera de la habitación, su mirada llena de desconfianza como un animal acorralado que teme por su vida, sus ojos buscando desesperadamente una salida que no existía, cada movimiento suyo un grito silencioso de resistencia. Lucía, escúchame. Soy Alejandro, dijo con voz firme, su tono cálido y reconfortante como una canción de cuna que intenta calmar a un niño asustado, pero ella no podía creerlo, su mente rechazaba cada palabra como si fueran flechas envenenadas. Cada sílaba un golpe que la hacía retroceder aún más en su propia incredulidad. Apretó la manta con más fuerza, sus dedos hundiéndose en la tela como si fuera lo único que la mantenía anteada a la realidad, sacudiendo la cabeza con desesperación, como un niño negándose a aceptar una verdad dolorosa, sus cabellos ondeando como una cortina oscura que ocultaba parcialmente su rostro empapado en lágrimas, cada movimiento suyo un intento inútil de escapar de la verdad que se alzaba ante ella. No, eso no es posible. Alejandro era un anciano, no. No tú, gritó su voz entrecortada, mientras lágrimas caían sobre la manta como llovizna invernal, cada sollozo arrancado de lo más profundo de su pecho, como si su alma misma estuviera llorando por la pérdida de la certeza que una vez tuvo. Su rostro contorsionado por la mezcla de nieve y tristeza que la consumía, él se sentó lentamente, sus movimientos deliberados y mesurados, manteniendo una distancia prudente para no hacerla sentir amenazada, como un cazador paciente esperando a que su presa se calmara, sus ojos nunca abandonándola, reflejando una paciencia que parecía infinita, cada gesto suyo un intento de demostrar que no había nada que temer. Lucía, usé un disfraz especial para hacerme parecer mayor. Lo hice por una razón, dijo con una serenidad imperturbable, cada palabra cayendo como piedras en un lago tranquilo, formando ondas que se expandían en la mente de ella, su tono tan firme que parecía imposible dudar de su sinceridad, su voz un faro en medio de la tormenta que ella apenas podía vislumbrar. Lucía frunció el ceño, esforzándose por respirar con normalidad para disipar el pánico que la envolvía, como un viajero buscando una luz en medio de una espesa niebla. Su pecho subiendo y bajando rápidamente mientras intentaba procesar lo que él decía, sus manos aún temblando mientras aferraba la manta como si fuera su última defensa, sus dedos temblorosos buscando estabilidad en la tela raída. ¿Qué razón? ¿Por qué tenías que engañarme?, preguntó, su voz aún temblorosa, pero con un atisbo de calma, como el viento que se suaviza después de una tormenta, sus ojos entrecerrados mientras lo observaba, buscando cualquier signo de falsedad en su expresión, su mirada un torbellino de duda y esperanza que no podía controlar. Alejandro la miró, sus ojos reflejaban una sinceridad pura, como la luna llena iluminando la noche oscura, sin rastro de falsedad,
cada línea de su rostro contando una historia de anhelo y verdad, cada gesto suyo un reflejo de la honestidad que él quería transmitirle, porque quería conocer tu verdadera esencia, Lucía. No quería una esposa que me eligiera por dinero o estatus. Quería una mujer con un corazón noble, con un alma fuerte y sincera, dijo con emoción, como si estuviera vertiendo su alma después de un largo viaje en busca de un hogar, su voz temblando ligeramente al final, como si el peso de sus propias palabras lo hubiera conmovido, cada sílaba suya un ruego silencioso. Ella H.U. Lucía contuvo el aliento, su mente quedó en blanco como un campo arrasado por el viento, sus pensamientos dispersos como hojas secas en una ventisca, y se sentía en una encrucijada sin saber qué camino tomar, su corazón dividido entre la razón que le gritaba que desconfiara y la emoción que comenzaba a susurrarle que lo escuchara, cada fibra de su ser un campo de batalla donde el miedo y la esperanza libraban una guerra sin fin. Mi empecé. ¿Me estabas poniendo a prueba? ¿Me observaste desde antes? Preguntó con desconfianza, su mirada afilada como una hoja, buscando cualquier indicio de falsedad en sus palabras, sus cejas frunciéndose mientras su mente luchaba por encontrar sentido en todo aquello. Su voz un susurro cargado de dolor y duda. Alejandro asintió, un gesto pausado y seguro, como el latido de un corazón firme que no teme a la verdad, su mirada nunca abandonándola, cada movimiento suyo un intento de tranquilizarla sin forzarla. Sí. Supe de ti desde hace mucho tiempo. Vi tu bondad, tus sacrificios por tu familia. Fui testigo de tu arduo trabajo, de tu fortaleza silenciosa a pesar de las dificultades. Vi cómo ayudaste a un anciano sin hogar cuando trabajabas como pajera en la ciudad. No sabías que ese anciano era yo, confesó, su voz impregnada de emoción, como si estuviera revelando un capítulo sagrado de su vida, cada palabra cargada de un peso que parecía aliviarlo al pronunciarla. Su tono un canto de gratitud por la bondad que ella había mostrado sin saberlo. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par, su respiración se tornó errática, como hojas secas arrastradas por el viento otoñal, y los recuerdos irrumpieron en su mente como un río desbordado que arrasa con todo a su paso, cada imagen un puñal que se clavaba en su corazón. Recordaba ese día con una claridad que le dolía. Un anciano harapiento entró en la tienda, sus manos huesudas y temblorosas sostenían unas pocas monedas para comprar pan, su rostro demacrado reflejando una vida de privaciones, y nadie quiso ayudarlo, pero ella, sin dudarlo, pagó por él. Su mirada solo reflejaba compasión, sin segundas intenciones, su corazón movido por un impulso puro de bondad que nunca buscó recompensa. No puede ser. ¿Ese anciano y eras tú?, preguntó, su voz quebrada como el sonido de un violín con las cuerdas rotas, y sus ojos se nublaron con lágrimas incontenibles que ahora caían libremente, cada boca un testimonio de la tormenta que rugía dentro de ella. Su rostro un mapa de dolor y asombro que no podía ocultar. Alejandro asintió, su mirada firme como una montaña que desafía la tormenta, sus ojos brillando con una intensidad que parecía atravesarla, cada palabra suya un puente que intentaba unir sus mundos. Sí. Y en ese momento supe que eras la persona que buscaba, dijo con una determinación inquebrantable, como si aquel instante hubiera estado escrito en su destino, su voz resonando con una certeza que hacía temblar las paredes de la habitación. Cada sílaba un juramento que él estaba dispuesto a hacer. Las lágrimas brotaron en el rostro de Lucía, brillando como gotas de rocío al amanecer, cada una reflejando la luz tenue de las velas mientras caían, y no sabía cómo reaccionar. Sentía que su mundo entero se tambaleaba, todo era un torbellino de emociones, como si la niebla cubriera su mente y no pudiera ver más allá, su corazón un campo de batalla donde la incredulidad y la esperanza chocaban sin tregua. Me engañaste. Yo creí que pasaría mi vida cuidando a un anciano, murmuró, su voz quebradiza como el viento silbando entre las ramas desnudas, mientras sus lágrimas empapaban la manta entre sus manos, sus dedos temblando mientras intentaba procesar el peso de la revelación. Cada palabra suya un eco de la traición que sentía. Alejandro avanzó con pasos suaves, como una melodía lenta y envolvente, su voz acariciante como la brisa primaveral que despierta las flores dormidas, cada palabra pronunciada con una ternura que parecía envolverla. Lucía, no espero que me perdones de inmediato. Pero por favor, entiende que todo lo que hice fue para encontrar a alguien que me amara de verdad.
Y ahora sé con certeza que esa persona eres tú, dijo con un fervor genuino como un peregrino que finalmente ha encontrado su santuario, su mirada buscando la de ella con una intensidad que parecía suplicar comprensión. Cada gesto suyo un ruego silencioso para que ella abriera su corazón. Lucía levantó la vista y lo miró, sus ojos empañados por las lágrimas pero brillando con un destello de algo nuevo, su alma sumida en un mar de dudas, como un lienzo pintado con matices de confusión y esperanza, cada rincón de su ser debatiéndose entre la incredulidad y un sentimiento que comenzaba a germinar en su pecho, una chispa de algo que no podía nombrar pero que se sentía real, tan real como el calor de las velas que iluminaban la habitación. En el silencio de la habitación, solo quedaba el crepitar de las velas y la respiración entrecortada de ambos, sus alientos mezclándose en el aire como si fueran uno solo, y en medio de la incertidumbre, dos almas que, después de tantas pruebas, finalmente se habían encontrado, sus corazones latiendo al unísono en un compás que parecía eterno, mientras las sombras en las paredes continuaban danzando, testigos mudos de un momento que cambiaría sus vidas para siempre, un instante donde el amor, aunque aún no florecido del todo, comenzaba a brotar como una semilla bajo la lluvia, lista para crecer en medio de la tormenta. Bajo la tenue luz de la vela, como estrellas perdidas en la oscuridad de la noche, la pequeña habitación se sumió en un silencio asfixiante que parecía envolver cada rincón como un manto invisible, donde el más mínimo sonido se amplificaba hasta convertirse en un eco ensordecedor que resonaba en los oídos de Lucía. Ella estaba allí inmóvil, con sus ojos claros como un lago en verano, abiertos de par en par con asombro, mirando fijamente al hombre frente a ella, sus pupilas temblando mientras intentaba descifrar la verdad detrás de su rostro joven y fuerte, su mirada cargada de una mezcla de incredulidad, miedo y una curiosidad que no podía reprimir. Su respiración se entrecortaba con cada segundo que pasaba, cada inhalación un esfuerzo titánico mientras el aire a su alrededor parecía congelarse, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para observar el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en un valle desolado, golpeando con tal fuerza contra su pecho que sentía que podría romperse en cualquier momento, sus manos temblando ligeramente, mientras se aferraban al borde de su vestido sencillo, los dedos apretando la tela con tanta intensidad que sus nudillos se blanqueaban bajo la presión. ¿Por qué me dices esto?, susurró finalmente, con una voz temblorosa como el viento otoñal que pasa entre las hojas secas, llevando consigo una inquietud imposible de ocultar. Sus palabras apenas audibles, cargadas de un temor que parecía vibrar en el aire, mientras sus labios temblaban al pronunciar cada sílaba, como si temiera que la respuesta pudiera destrozar el frágil equilibrio de su mundo. El hombre sonrió levemente, una sonrisa triste como la luna oculta tras las nubes, cargada de secretos jamás revelados, sus labios curvándose apenas mientras sus ojos se llenaban de una melancolía que parecía haber sido forjada por años de recuerdos ocultos, su rostro joven y apuesto mostrando por un instante una vulnerabilidad que contrastaba con su porte firme. «Porque ese anciano soy yo», dijo con una voz profunda y cálida como las olas rompiendo contra las rocas, lenta pero llena de fuerza, cada palabra cayendo como una piedra pesada en el tranquilo estanque de la mente de Lucía, haciendo que su corazón se detuviera por un instante mientras un escalofrío recorría su espina dorsal como un relámpago helado. Ella contuvo la respiración, su pecho subiendo y bajando con dificultad mientras sus manos se apretaban aún más contra su vestido, las uñas clavándose en la tela como si ese pequeño dolor pudiera anclarla a la realidad. Sus ojos se abrieron aún más, las pupilas dilatadas por el asombro mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar, su mente girando como un torbellino mientras los recuerdos se irrumpían en ella como una tormenta implacable, arrastrándola de vuelta a una noche fría y lluviosa, cuando las gotas golpeaban el tejado con furia, componiendo una sinfonía de tristeza que parecía resonar con los latidos acelerados de su propio corazón, y lo recordaba con claridad, como si el tiempo no hubiera pasado. Desde entonces, como si cada detalle de esa noche estuviera grabado a fuego en su alma. Aquella noche un anciano agotado había entrado en su pequeña tienda, sus pasos lentos y tambaleantes mientras se apoyaba en un bastón desgastado, con el semblante cansado de un viajero perdido tras años de errancia, su rostro surcado por arrugas profundas que parecían contar historias de dolor y pérdida,
y sus ojos apagados reflejaban un cansancio que iba más allá del cuerpo. Sus manos huesudas temblaban. Mary. Contar las pocas monedas que tenía, cada movimiento lento y tembloroso mientras las dejaba caer una a una sobre el mostrador, y en su mirada se reflejaba la vergüenza, como si quisiera esconder la humillación de no poder pagarme un simple trozo de pan. Un gesto que partió el corazón de Lucía en pedazos. Sin pensarlo, ella había pagado por él en silencio, sus dedos moviéndose con delicadeza mientras deslizaba las monedas al tendero, su rostro sereno mientras evitaba mirar directamente a él. Anciana, para no aumentar su vergüenza, luego con un cuidado casi maternal, le había llevado una taza de té caliente con aroma reconfortante, colocándola frente a él con un gesto suave, y se había sentado a su lado en una pequeña silla de madera. Escuchando sus palabras entrecortadas con una paciencia infinita, sus ojos atentos mientras él hablaba de días pasados y de sueños rotos, hasta que sus ojos recuperaron un brillo de esperanza, como una pequeña chispa que se niega a apagarse en la oscuridad. Para ella solo había sido un pequeño gesto, una ayuda insignificante, como un pétalo cayendo suavemente al suelo, algo que no merecía ser recordado ni mencionado. Pero ahora, el desconocido frente a ella lo mencionaba. Cada palabra suya abriendo una puerta hacia un mundo que nunca había imaginado, sus manos moviéndose lentamente hacia su rostro mientras se inclinaba hacia adelante, como si quisiera acercarse más a ella para que pudiera ver la verdad en sus ojos. Él era mi abuelo, su voz resonó, grave y firme como una daga helada clavándose en el corazón de Lucía, paralizándola por completo, mientras su cuerpo se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Sus manos soltando el vestido para apretarse entre sí con tanta fuerza que las articulaciones crujieron. No podía creer lo que acababa de escuchar. Sus ojos se nublaron de confusión, como un lago agitado por el viento. Mientras su respiración se volvía aún más entrecortada, cada inhalación un esfuerzo que parecía agotarla. Nunca olvidé lo que hiciste por él aquella noche. Dijo que había conocido a una ángel. Una mujer con un corazón puro, continuó él, con una emoción palpable en cada palabra, como si relatara una antigua leyenda que había quedado grabada en su alma, su voz vibrando con una intensidad que hizo que el pecho de Lucía se apretara aún más. Mientras sus manos temblaban incontrolablemente, los dedos entrelazados como si fueran lo único que la mantenía unida, sintió que su respiración se atascaba en su pecho como si una cuerda invisible la estuviera apretando cada inhalación, convirtiéndose en un esfuerzo titánico mientras las palabras de él resonaban en su mente como un eco interminable, su cuerpo inclinándose ligeramente hacia atrás como si quisiera huir de la verdad que se alzaba ante ella. Entonces, ¿cómo lo sabes?, preguntó con una voz apenas audible como el susurro de una hoja al caer, mientras su mirada, llena de duda, buscaba desesperadamente una respuesta en la penumbra, sus ojos brillando por lágrimas que se negaban a caer, sus labios temblando mientras pronunciaba cada palabra con un esfuerzo evidente. El hombre la observó con una intensidad sincera, como la luz de la luna iluminando la noche sin engaños. Sus ojos profundos y cálidos reflejando una honestidad que parecía atravesar todas las barreras que ella había construido, su rostro suavizándose mientras inclinaba la cabeza ligeramente hacia un lado, como si quisiera asegurarme que no había nada que temer. Él investigó sobre ti, Lucía. Descubría tus dificultades, tu familia, los sacrificios que hiciste sin quejarte, dijo, y cada palabra se hundió en el corazón de Lucía como bocas de agua penetrando en la tierra seca, despertando emociones que había mantenido enterradas bajo capas de fortaleza fingida. Su voz firme pero cargada de una ternura que parecía envolverla como un abrazo invisible. Sus labios se entreabrieron, temblorosos, pero ningún sonido salió de ellos, como si su voz estuviera atrapada en el torbellino de sus pensamientos, cada palabra que él pronunciaba golpeándola como una ola que amenaza con arrastrarla al fondo del océano, sus manos soltándose lentamente para caer inertes sobre su regazo, los dedos temblando mientras intentaba procesar lo que estaba oyendo. Él prosiguió, su voz descendiendo a un tono más profundo, como el viento soplando a través de los árboles desnudos. Y luego, él vino a verme con una petición, sus palabras resonando con una gravedad que hizo que el cuerpo de Lucía se tensara aún más, sus hombros encogiéndose mientras sus manos volvían a apretarse entre sí, los dedos entrelazados con tanta fuerza que sentía el dolor agudo de las uñas clavándose en su piel.
Lucía contuvo la respiración, sintiendo su corazón atrapado en un puño invisible, cada latido resonando con un temor creciente que parecía consumirla desde dentro, su mirada buscando desesperadamente los ojos de él como si pudiera encontrar en ellos una explicación que la salvara del abismo que se abría ante ella. «Quería que me casara contigo», dijo él, y cada palabra se sintió como una flecha disparada directamente a su mente, haciendo que todo su mundo se tambaleara como un castillo de naipes a punto de derrumbarse, su cuerpo inclinándose hacia adelante como si las palabras mismas tuvieran un peso físico que la empujara. Al principio me negué, admitió con un atisbo de duda cruzando su mirada, como el parpadeo de una vela antes de apagarse, su rostro mostrando por un instante una vulnerabilidad que Lucía no esperaba ver, sus manos moviéndose lentamente hacia los lados como si quisiera enfatizar su sinceridad. No creía en los matrimonios arreglados. «No quería casarme con alguien que no conocía», continuó, clavando saliva con un sonido casi imperceptible en la quietud de la habitación, pero que resonó como una ola rompiendo en la orilla, mientras sus manos se apretaban ligeramente contra los brazos de la silla donde estaba sentado, sus dedos tamborileando nerviosamente por un instante antes de detenerse. «Pero entonces él murió», añadió, su voz quebrándose apenas por un instante, como si el dolor de esa pérdida aún estuviera fresco en su corazón, sus ojos brillando con un destello de tristeza mientras miraba hacia abajo, evitando por un momento la mirada de Lucía. Lucía sintió una punzada de dolor en el pecho, una tristeza silenciosa extendiéndose por su cuerpo como un río helado, como si hubiera perdido algo que ni siquiera sabía que poseía, su respiración volviéndose aún más entrecortada mientras sus manos se alzaban lentamente hacia su rostro, cubriendo su boca como si quisiera contener el sollozo que amenazaba con escapar. «Su último deseo antes de partir fue que me casara contigo», continuó él, su voz temblando con el peso de una promesa inquebrantable, cada palabra cargada de una devoción que parecía trascender el tiempo mismo, sus manos moviéndose hacia adelante como si quisiera tocarla, pero deteniéndose a medio camino, respetando la distancia que ella necesitaba. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Lucía, como perlas deslizándose en la penumbra, cada gota llevando consigo la angustia y la incertidumbre de un corazón dividido entre el miedo y la comprensión, sus manos temblando mientras las llevaba hacia su pecho como si quisiera proteger su corazón de más dolor. No podía contener sus emociones, su pecho subiendo y bajando con dificultad mientras las lágrimas caían sin cesar, dejando pequeños rastros húmedos en su vestido sencillo, sus hombros encogiéndose con cada sollozo reprimido. Quería honrar su deseo, pero no quería ser obligado a casarme. «Así que ideé un plan», dijo él, su voz calmada como un lago sin viento, pero con una firmeza imposible de ignorar, mientras sus ojos se clavaban en los de ella con una intensidad que parecía atravesar todas sus defensas, sus manos moviéndose lentamente hacia su rostro para apartar un mechón de cabello que había caído sobre su frente. Lucía contuvo la respiración, con la incertidumbre pintada en su rostro como un animal acorralado sin saber qué esperar, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse, sus manos apretándose aún más contra su pecho mientras sus ojos buscaban desesperadamente los de él, intentando encontrar algo que la ayudara a entender. «Me disfracé de anciano para ponerte a prueba, para ver si realmente eras tan bondadosa y compasiva como él decía», confesó, y cada palabra fue como una cuchilla rasgando la realidad que ella creía conocer. Cada sílaba cayendo como un golpe que desmoronaba todo lo que había construido en su mente, sus manos moviéndose lentamente hacia adelante como si quisiera enfatizar la sinceridad de sus palabras. Todo lo que había dado por cierto se desmoronaba ante sus ojos como un castillo de arena arrasado por las olas, y su mente giraba en un torbellino de pensamientos desordenados mientras intentaba asimilar la verdad, sus manos temblando mientras las llevaba hacia su rostro, cubriendo sus ojos como si quisiera bloquear la realidad que se alzaba ante ella. «Pero lo que no esperaba», continuó él, su voz bajando a un susurro melancólico como el eco de una canción olvidada, «era enamorarme de ti desde el primer momento en que te vi», sus palabras resonando con una intensidad que hizo que el cuerpo de Lucía se estremeciera, sus manos cayendo lentamente hacia su regazo mientras sus ojos se alzaban hacia él, brillando con una mezcla de asombro y miedo. Lucía permaneció inmóvil, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor mientras ella intentaba aferrarse a algo que ya no existía,
Su corazón latía con fuerza, cada latido trayendo consigo un torrente de emociones indescriptibles, como una pequeña llama ardiendo en medio de la oscuridad. Sus manos temblando mientras las llevaba hacia su pecho como si quisiera protegerse de las palabras que seguían resonando en su mente. Para mí, no solo fuiste el ángel de mi abuelo, dijo él con una sinceridad desbordante en su mirada, sus ojos brillando con una mezcla de amor y veneración, sino también el mío, sus palabras golpeándola como una ráfaga de viento en plena tormenta, dejándola sin aliento mientras un calor extraño comenzaba a formarse en su pecho, mezclándose con el miedo y la confusión. De pronto todo tuvo sentido, la forma en que la escuchaba con tanta atención, cómo trataba a su familia con tanta calidez, como siempre estaba allí, en silencio, acompañándola como una sombra protectora. Sus manos moviéndose lentamente hacia las de ella como si quisiera tocarla, pero deteniéndose a medio camino, respetando el espacio que ella necesitaba, y entonces él pronunció las palabras que hicieron que su corazón se detuviera por completo. El señor Alejandro, a quien los vecinos conocen, soy yo, sus palabras resonando con una claridad que parecía cortar el aire, mientras la miraba a los ojos y susurraba con firmeza, y mi nombre también es Alejandro, cada palabra cayendo como un martillo sobre el yunque de su mente, destrozando todas las certezas que había tenido hasta ese momento. Lucía quedó muda, con su mente hecha añicos como un espejo roto en mil pedazos, incapaz de articular una sola palabra mientras las lágrimas seguían cayendo, su cuerpo temblando como una hoja al viento, sus manos temblando mientras las llevaba hacia su rostro, cubriendo sus ojos como si quisiera bloquear la realidad que se alzaba ante ella. El hombre con quien creía haberse casado nunca existió, el hombre a quien había cuidado con tanto esmero ahora estaba frente a ella, joven, fuerte y sincero como un dios salido de las páginas de una leyenda, su presencia llenando la habitación con una energía que ella no podía ignorar. La observaba con paciencia, con ternura, como esperando su respuesta, como un viajero que aguarda la luz al final del camino, sus ojos buscando los de ella con una mezcla de esperanza y miedo, sus manos moviéndose lentamente hacia adelante como si quisiera tocarla, pero deteniéndose a medio camino, respetando el espacio que ella necesitaba. Su corazón latía desenfrenado, cada latido resonando con una emoción que no podía nombrar, un torbellino de amor, miedo y asombro que la dejaba sin aliento, sus manos temblando mientras las llevaba hacia su pecho, como si quisiera protegerse de las emociones que amenazaban con desbordarla. De repente él aplaudió, y el sonido rompió el hechizo del momento como un trueno en una noche silenciosa, sus manos moviéndose con precisión mientras hacía un gesto hacia la puerta. En un abrir y cerrar de ojos entraron los artistas del maquillaje, con pequeñas cajas llenas de secretos del arte de la transformación, sus manos moviéndose con precisión mientras comenzaban a trabajar en el rostro de Alejandro, cada pincelada un acto de magia que transformaba su apariencia ante los ojos incrédulos de Lucía. Lucía permaneció quieta mientras observaba cómo iban reconstruyendo el rostro de Alejandro, capa tras capa, arruga tras arruga, cada pincelada devolviéndole la apariencia del anciano que ella había conocido, sus manos temblando mientras las llevaba hacia su rostro, cubriendo su boca como si quisiera contener el grito que amenazaba con escapar, y entonces, ante sus ojos, el anciano Alejandro volvió a aparecer, su rostro lleno de arrugas familiares, sus ojos cansados pero cálidos, como si el tiempo hubiera regresado para reclamarlo, sus manos moviéndose lentamente hacia las de ella como si quisiera tocarla, pero deteniéndose a medio camino, respetando el espacio que ella necesitaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran solo de tristeza o confusión, sino de una comprensión profunda, de un amor que trascendía las apariencias, sus manos temblando mientras las llevaba hacia su rostro, cubriendo sus ojos como si quisiera bloquear la realidad que se alzaba ante ella. Joven o viejo, te amo, Alejandro, susurró ella, con la voz rota por la emoción, cada palabra cargada de una verdad que venía desde lo más profundo de su alma. Sus manos cayendo lentamente hacia su regazo mientras sus ojos se alzaban hacia él, brillando con una mezcla de amor y asombro. Él la abrazó con fuerza, sus brazos envolviéndola como un refugio en medio de la tormenta, su calor calmando el temblor de su cuerpo, mientras sus manos acariciaban suavemente su espalda, como si quisiera asegurarle que todo estaría bien. Y yo te amo, Lucía, respondió, y
su voz temblando con la intensidad de sus sentimientos como si esas palabras fueran lo único que importara en el mundo. Sus manos apretándola aún más mientras sus labios rozaban suavemente su frente, un gesto lleno de ternura y devoción. Permanecieron así, envueltos en un abrazo, dejando que las lágrimas fluyeran sin contención, sus cuerpos temblando. Mientras se aferraban el uno al otro como si temieran que el mundo pudiera separarlos, sus manos entrelazándose mientras sus corazones latían al unísono, en ese momento, nada más importaba, ni la edad, ni la apariencia, ni cómo había comenzado su historia. Solo su amor puro y eterno brillando como una estrella en la oscuridad, sus manos apretándose aún más mientras sus lágrimas se mezclaban, cada sollozo un testimonio de la intensidad de sus sentimientos, y desde aquel día, vivieron felices para siempre. Su amor convirtiéndose en una leyenda susurrada en las noches silenciosas, una prueba de que el verdadero amor puede superar cualquier obstáculo, cualquier disfraz, para encontrar su camino, sus manos entrelazadas mientras caminaban juntos hacia el horizonte, dejando atrás las sombras del pasado para abrazar la luz de un futuro compartido.